bendiga, hermanos. En este día vamos a tener la clase de escuela dominical, la cual tiene por nombre La familia, fuente de seguridad. Les recuerdo que estamos hablando de la familia y hoy en día, hermano, es necesario que usted y yo, como hijos de Dios, que conocemos la palabra de Dios, instruyamos a nuestros hijos, formemos nuestros hijos conforme a la palabra de Dios. Por eso es que en esta porción nos dice en Lucas capítulo 15 versículo 32, y ese es el texto clave. Recuerda, hermano, aprendérselo de memoria. Y usted nos manda un video grabándose con el texto de memoria, y ya pronto estaré haciendo la recopilación de todos los textos, y espero que usted salga ahí. Y es una tarea, es una recomendación que hacemos durante la semana, y si usted lo hace, se toma el tiempo, hermano, damos gracias a Dios, hermano. Lucas capítulo 15 versículo 32 nos dice: Mas era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano era muerto y ha revivido, se había perdido y es hallado. Oremos. Señor, en este día te damos gracias por tu misericordia y por tu amor, Señor. Te pedimos que tú uses la palabra, Señor, para hablar a nuestros corazones, a nuestra mente, pero sobre todo tú transformes nuestra vida personal, pero también nuestra familia. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bien, hermanos, como les digo, el tema de esta semana se llama La familia, fuente de seguridad. Y vamos a ver, hermano, vamos a estar hablando acerca de esta parábola del hijo pródigo. Aunque es una parábola que habla acerca de la realidad, de la condición del hombre en la relación del hombre con el Padre Celestial, en la cual Dios muestra su amor, y vemos cómo es que Dios en su finito amor recibe con amor a sus hijos, aun aquellos que están descarriados, aun aquellos que no quieren nada con Él. Dios los recibe y como vamos a ver, se alegra y se regocija. Pero antes que esto, hermano, yo quisiera decirte, hermano, hermana, nuestra familia es algo bien importante, hermano. Es el núcleo de la sociedad, por lo cual una familia fuerte hace una sociedad fuerte, una familia fuerte hace una iglesia fuerte. Por eso esa gran responsabilidad que tenemos nosotros como padres, de poder criar a nuestros hijos en la palabra de Dios. Hoy, hermano, estamos celebrando, en México se celebra el Día del Padre, y damos gracias a Dios, hermano, por usted que se ha tomado esa responsabilidad de educar a sus hijos, y más de educarlos en la palabra. Hoy en día, hermano, podemos ver cosas que a Dios no le agradan acerca de los padres. Padres irresponsables que no toman la responsabilidad de algo que hicieron, por lo cual no quieren tomar la responsabilidad de un hijo. Pero también podemos ver madres que no quieren tomar responsabilidad de los hijos. Pero en esta ocasión, hermano, qué importante es, como dice la clase, la familia, fuente de seguridad. Usted y yo como padres, hermanos, debemos de darle la confianza, la seguridad a nuestros hijos. Es cierto, como vamos a ver, que tenemos que disciplinarlos, tenemos que instruirlos, tenemos que ponerle límites, tenemos que orientarlos para que ellos sean hombres y mujeres de buenas costumbres, con valores morales y sobre todo con valores cristianos. Y vamos a ver, hermano, que qué gran responsabilidad usted, hermano varón que me está escuchando, que así como usted es, así como nosotros somos, Dios nos haya dado ese privilegio de formar parte de la crianza de una persona, que son sus hijos, ya sea si tiene 1 o 2 o 3, 4, 5, 6, 7, no sé, pero bueno, qué gran privilegio, hermano, que nosotros, siendo imperfectos, siendo quizás para la sociedad no teníamos esperanza, no teníamos validez, Dios nos da ese hermoso regalo de ser padres, ¿sí? Entonces,
ese privilegio, hermano, lo tenemos que atesorar y tenemos que dar resultados. Déjeme decirle, hermano, que usted y yo tenemos que preocuparnos por nuestros hijos. Usted va a dar cuenta por sus hijos. Usted no va a dar cuenta por mis hijos, ni yo voy a dar cuenta por los suyos. Por lo cual tenemos una gran responsabilidad como padres para criarlos en amor, en disciplina, en la palabra de Dios. Y vamos a ver, hermano, esa familia que es la fuente de seguridad. Por lo cual vamos a ver el punto número A, que dice el padre que no abandona a su hijo errante. Ustedes conocen esta porción de la Biblia en la cual nos habla acerca del hijo pródigo. Vamos a ver, hermano, que aquí la porción nos dice que había un hombre, que es una parábola, dice que había un hombre que tenía dos hijos. Y es muy importante, hermano, y entender que nosotros como padres no cometamos el error de querer criar o instruir o disciplinar de la misma manera a todos los hijos. Tenemos que amarlos de la misma manera. Tenemos que darle la importancia de la misma manera. Pero no podemos cometer el error de, así como criamos a uno, queremos criar a otro. Así como disciplinamos a uno, queremos disciplinar al otro. Porque son diferentes, porque son totalmente diferentes, y por lo cual nosotros tenemos una gran responsabilidad, una gran tarea de entender la mejor forma de llegar al corazón de ese hijo, de entender la mejor forma de hacerlo entender cuando está cometiendo un error. Y vamos a ver, hermano, esta parte que se llama el padre que no abandona a su hijo errante. Y vamos a ver que te di a los hijos. Dice que el menor, cansado de la disciplina, cansado de los límites, cansado de que usted le diga que el padre decía cómo hacer las cosas, cansado de esas ciertas reglas y normas que a toda persona, hijo que se va formando, es necesario que usted y yo impongamos. No podemos ser permisivos en todo, no podemos ser permisivos siempre, no podemos dejar de disciplinar cuando debemos disciplinar a nuestros hijos, porque hay algo que alguien una vez dijo y se me quedó muy, muy claro, que si nosotros no disciplinamos a nuestros hijos, allá afuera los van a disciplinar y no los van a disciplinar con amor. Entonces, qué terrible, hermano, es que nosotros, Dios nos dio esas joyas preciosas que son nuestros hijos, no le demos buenas cuentas a Él, ¿sí? Entonces es importante, hermano, dice que este hombre tenía dos hijos. Dice, el menor era un hijo que no le gustaba la disciplina. En cambio, el otro podemos ver que era un hijo disciplinado, un hijo que obedecía, ¿sí? Después vamos a ver las reacciones que causa ciertas preferencias o ciertos tratos que nosotros tenemos que tener cuidado como padres, ¿sí? No tenemos que cuidar que cuando amamos a un hijo y el otro nos ve, no se sienta que la amamos más que él, ¿sí? Tenemos que siempre decirles, tenemos que convencerlos de que lo amamos de la misma manera. Quizás los tratamos diferentes en el aspecto de disciplina, en el aspecto porque son diferentes, pero vamos a ver, hermano, dice que este hombre tenía dos hijos. Dice que el menor, cansado de todo, dijo a su padre, bueno, dame la herencia que me corresponde. Oh, qué gran falta de respeto hacia sus padres. La herencia se recibe cuando alguien ha muerto, y yo puedo entender, y a lo mejor podemos entender que para su hijo este hombre ya no le hacía tanto caso, o ya no le hacía caso, que a lo mejor ya para él estaba muerto. Ve que algo tan sencillo en el pensamiento del hijo hace entender algo que a lo mejor para su hijo así veía a su padre. Qué importante, hermano, hermana, que usted me está escuchando, qué concepto tienen nuestros hijos de nosotros. Si nos tienen respeto, si nos tienen honra, o simplemente nos han ignorado, simplemente nos han faltado al respeto, porque nosotros no hemos ejercido autoridad, ni hemos dado esa confianza de tener autoridad. ¿Cómo podemos hacer eso, hermano? Hermano, bueno, cuando desgraciadamente por un lado decimos una cosa y por otro lado hacemos otra cosa. Desgraciadamente hubo una encuesta en los Estados Unidos a una iglesia o iglesias cristianas, donde encuestaron alrededor de mil jóvenes, mil muchachos que eran hijos, por lo cual la encuesta era, bueno,
¿Qué le podrías decir a tus papás que son, o qué le podrías reprochar a tus papás que son cristianos? Y algo y venían varias opciones y dicen que el 80% de los jóvenes dijo que mis papás no se preocupen tanto por proyectar a otros lo que no son. Y eso, hermano, a mí en lo personal me dejó pensando. Porque a veces nos preocupamos tanto por el que dice el pastor, porque dice el hermano, porque dice la iglesia, y nos comportamos quizás en la iglesia de una manera bien hermosa y, ay, el hermano es bien cristiano, la hermana, aleluya, gloria a Dios, pero en la casa usted y yo pues, nos comportamos de la manera que no es. Algunos hasta dicen groserías y sus hijos los escuchan. Entonces para ellos es un choque de, ¿sí? ¿Cómo en la iglesia se comporta así y en la casa es así? Por eso es que los hijos muchas veces no nos tienen el respeto, porque no somos auténticos. Entonces, qué importante es que usted y yo, hermanos, seamos auténticos, que nos comportemos bien en la iglesia, en el trabajo y en la casa. ¿Sí? Entonces, dice que este padre le dio su herencia, la herencia a su hijo. Pero vemos un aspecto por parte del hijo. Vemos la necedad de un hijo, ¿sí? Vemos la necedad en la cual no quiere disciplina, no quiere que lo instruyan, no quiere que le digan qué hacer, y por lo cual, bueno, esa necedad de que no quieren hacer lo que el padre o la madre le ordena, hace que haga esta acción de pedir la herencia e irse. Y ustedes conocen la historia que empezó a malgastarla, empezó a hacerle en sus deleites, y hoy muchos hijos eso es lo que quieren, ¿sí? Hacerles gastar en sus deleites o hacer lo que ellos quieren. Y si usted y yo como padres no le ponemos límites, hermano, vamos a dar malos resultados a nuestro Dios de nuestros hijos. Si usted y yo no ponemos límites, disciplina, amor, vamos a dar malos resultados, vamos a dar malas cuentas a nuestro Dios, porque a Él les vamos a dar cuenta de lo que nosotros hacemos. A mí no me van a pedir cuentas de usted ni de mí, ni de la jovencita ni el jovencito. Me van a dar cuentas de mis hijos, de mi vida, de mi familia, de mi esposa, ¿sí? Por eso es importante, hermano, que tome todo el tiempo y toda su energía y todas sus ganas, su inteligencia en restaurar su familia si algo está fallando. Si está bien, bueno, hermano, usted está haciendo un buen trabajo. Pero si no, hermano, usted o hermana, usted y yo tenemos que buscar la forma de ganarnos el corazón de nuestros hijos. Entonces, vemos un hijo necio. Yo no sé cuántos hijos que me están escuchando son necios. Yo no sé cuántos padres tienen hijos necios, ¿sí? Pero vemos que la necedad tiene una consecuencia. Y vemos que este hijo llegó el punto en el cual se había gastado todo y empezaba a tener las consecuencias de ese libertinaje en la cual no lo llevó a nada, por lo cual llegó un momento que estaba trabajando de una manera que aún los jornaleros que trabajaban para su papá, aún eran para él más humillante. Entonces, vemos las consecuencias de la necedad de un hijo. Déjeme decirle, hermano, hermana, o hijo, joven, señorita que me estás escuchando, si tú eres necio y quieres hacer lo que tú quieres y no obedeces a tus padres, vas a tener una consecuencia, ya sea buena cuando tú obedeces, o ya sea mala cuando no lo obedeces. Déjame decirte, joven, señorita, que tus papás quieren lo mejor para ti. Sí, a lo mejor para ti son aburridos, a lo mejor para ti son anticuados, a lo mejor para ti uno dice, ay, ya está viejito, a lo mejor para ti son unas personas que nada más están ahí dándole, pero quieren lo mejor para ti. Entonces, vemos este punto en el cual dice que vemos la necedad de un hijo. Pero vemos, hermano, este hijo volviendo en sí y ve la oportunidad de volver y cambiar. Hoy en día, hermanos, joven, señorita, que a lo mejor tú eres rebelde. Sí, hermano joven, tú que vas a la iglesia, no quiere decir que no seas rebelde, no que toques la guitarra o que cantes o que seas maestro de niños o que hagas tantas cosas, no quiere decir que no seas rebelde,
¿sí? Entonces, qué importante es que tú con tu ejemplo y con tu comprensión de la palabra de Dios, si eres rebelde, pienses en ti, vuelvas en sí y te des cuenta que necesitas obedecer a Dios y obedecer a tus padres. Entonces dice que este joven volvió en sí y vamos a ver en el otro punto lo que dice esta clase. Bueno, vamos a ver el punto número B que dice padre que recibe y restaura al hijo pródigo. Lucas capítulo 15 versículo 17 al 24. Vamos a ver, hermano, que dice que el hijo dice... Y volviendo en sí dijo, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia en pan y yo aquí perezco de hambre? Entonces dice, me levantaré y iré a mi padre y le diré que no soy digno de ser llamado su hijo. Dice y le diré que lo hiciera como uno de sus jornaleros. Entonces, levantándose, qué importante es que si él hubiera pensado que necesitaba la restauración de Dios, la restauración de su padre, y no hubiera hecho nada, nunca hubiera llegado. Pero vemos cómo el hijo vuelve en sí, es decir, reconoce lo que ha fallado y vuelve en sí y va a su padre. Y ahí es donde el papel del padre, hermano, usted y yo que somos papás, déjeme decirle que en algún momento nuestros hijos van a fallar. Que en algún momento nuestros hijos van a cometer cosas que a lo mejor nosotros no le enseñamos, o a lo mejor sí le enseñamos sin quererlo, o a lo mejor son consecuencias de la enseñanza que no le dimos con la boca, pero le dimos con nuestras acciones. Entonces van a hacer cosas que se van a equivocar, que van a cometer errores. Pero déjenme decirle que usted y yo, hermano, tenemos que decirles o asegurarles siempre que pase lo que pase, que hagan lo que hagan, siempre van a ser nuestros hijos y siempre vamos a estar ahí para estar con ellos. Amén. Y ahora como padres, hermanos, sabemos, y más como padres cristianos sabemos que esto es agradable a nuestro Dios. Y hoy como padres sabemos que tenemos responsabilidad de formar a nuestros hijos en obediencia, en amor, de proveer para sus necesidades, pero también de darles esa seguridad que ellos necesitan como padre. Nosotros como padre debemos de proveer eso. Entonces dice que este hijo fue delante de su padre y su padre, y aquí nos da el ejemplo, que dice que se levantó, que lo vio desde lejos y fue con él y lo abrazó y se abrazaron y se alegró y se contentó. Y es algo hermoso porque su hijo se había ido, pero ha regresado. Hay algo que debemos entender, papás, que nosotros tenemos la capacidad de perdonar a nuestros hijos. Tenemos la capacidad de restaurarlos. Tenemos la capacidad de darles ese consuelo, ese ánimo, esa seguridad que los hijos necesitan. Hoy en día, hermano, tenemos el problema que las familias están totalmente destruidas. Es más, hermano, si usted y yo analizamos un poquito nuestro entorno, es más, si usted y yo analizamos un poquito nuestra iglesia, todos, la mayoría de nosotros, si no es por unos cuantos, venimos de hogares separados, de hogares que a lo mejor nada más la mamá se hizo cargo, o a lo mejor nada más el papá se hizo cargo, o a lo mejor el abuelito o la abuelita se hizo cargo. Yo vengo de un hogar así. Y desgraciadamente, hermano, vemos la necesidad de la importancia que tiene un padre en la familia. Por lo cual el padre da ciertas características a la formación del hijo o la hija. La madre da otras ciertas características a la formación del hijo y la hija. Por eso es importante, hermano, hermana, que usted tome su responsabilidad con seriedad. Porque la Biblia nos lo manda, pero también el diablo, el enemigo, quiere a sus hijos. Quiere a mis hijos. Y nosotros estamos dejando la instrucción en el abuelito, en la abuelita, en el internet, en los videos, en los maestros, incluso en la iglesia, incluso en los maestros de niños, incluso en el pastor. Y la responsabilidad no es de ellos, sino de nosotros.
Nosotros somos los que formamos sus valores, los que formamos su disciplina. Es bueno siempre la disciplina, es bueno enseñarles que cuando ellos se esfuerzan van a adquirir o se van a ganar recompensas por su buen trabajo, pero también cuando no hacen tienen consecuencias. ¿Sí? Hablamos de la flojera, hablamos cuando son irresponsables, y usted y yo como padres tenemos la responsabilidad de enseñarle a eso a nuestros hijos. No quiera solventar los errores con sus hijos criando a sus nietos, porque usted tuvo errores con sus hijos porque no les dio por lo cual se hicieron irresponsables y no hacen cargo de sus hijos o de su esposa, o andan haciendo otras cosas que no deben de ser. Por eso, hermano, es importante que usted y yo como padres tomemos nuestra responsabilidad. Hermano, hermana, usted me preguntará, hermano, pero a lo mejor yo estoy soltera o yo estoy soltero. Usted tiene la responsabilidad, hermano, es doblemente la carga. Por eso, hermano, es bueno que usted confíe, lea la palabra de Dios y eduque a sus hijos conforme a la palabra de Dios. Olvídeselo cómo lo educaron sus papás a usted, porque a lo mejor fue buena, pero no es la mejor como Dios nos la puede dar. A lo mejor la educación que sus papás le dieron fue la peor. Y usted, gracias a Dios, fue restaurado. Y así como este hijo regresó en sí y ahora es una nueva criatura, ahora es un padre o es una madre cristiana en la cual entiende la importancia de educar a sus hijos, por lo cual usted rompe con aquello que viene arrastrando. No puede usted cometer los mismos errores que cometieron sus padres. No puede usted cometer los mismos errores que cometieron la gente de su familia. Usted tiene que romper con eso y hacer una nueva familia, una nueva forma de educar a su familia de acuerdo a la palabra de Dios. Es lo mejor, hermano. Usted podrá decir, hermano, es que mi familia me educaron con valores. Qué bueno, hermano, y eso es bueno también, pero lo mejor es cuando nos educan con base en la palabra de Dios, porque es lo mejor. Entonces, hermano, dice que este padre vino, recibió a sus hijos y lo restauró. Lo bañaron, lo peinaron, le pusieron, bueno, no le pusieron corbata, le pusieron otra, le pusieron anillo, le pusieron zapatos, le pusieron, ¿sí? Hicieron fiesta. Oye, hermano, qué gran bendición. Nuestro Padre Celestial nos ha restaurado y nos ha dado un nombre que es cristiano, que es hijo de Dios. Y ahora tenemos el privilegio de conocer la voluntad de Dios, de conocer la disciplina de Dios, de conocer lo que es bueno para nosotros y para nuestros hijos. Pero nosotros tenemos la oportunidad de obedecerlos o decir, yo los educo como yo creo. Es que mis papás me educaron a mí. O es que mis papás no me dieron esto, por lo cual yo le doy todo a mi hijo. Sí, porque pobrecito, yo no tuve nada y por eso yo le doy. Y en lugar de educarlo conforme a la responsabilidad y al valor de las cosas, causamos otras cosas que no deben de ser. Y vemos las consecuencias de nuestros hijos, vemos las consecuencias, por lo cual tenemos que entender, hermano, la gran responsabilidad que tenemos usted y yo como padres. Entonces, hermano, si usted tiene un hijo descarriado, siga orando por él. Ámelo. Ore por él, siga adelante y Dios en su momento y en su tiempo lo va a restaurar. Pero déjeme decirle algo, hermano, que esto es un agregado de lo que la Biblia o de que este pasaje nos ayuda. Quizás usted y yo podemos estar en la iglesia, podemos asistir a la iglesia, podemos tener muchos años en la iglesia, pero podemos estar descarriados. Amén. Podemos fingir que vamos a la iglesia, pero no estamos ahí, porque nuestra vida no ha cambiado totalmente. Nuestra vida sigue siendo la misma de hace 5 años, de hace 3 años, que hemos decidido dejar la disciplina de Dios y aparentar algo que no somos delante de la iglesia, delante de esto, y por atrás, por el trabajo, hacer nuestras tranzas, allá afuera hacer cosas que no deben de ser, por lo cual estamos descarriados. Y es necesario que usted y yo volvamos en sí y le digamos, Señor, regreso a tu redil. Hermano, ¿cómo? Si yo estoy en la iglesia. Le estoy hablando, hermano, que usted conoce su situación espiritual. Yo conozco mi situación espiritual. Y a Dios no lo podemos engañar.
A Dios no lo podemos engañar con una corbata, con un maquillaje o con una vestidura de cristiano los domingos y toda la semana ser como diablos. A Dios no lo podemos engañar con una vestidura de que somos los hijos de Dios y allá andar haciendo otras cosas que no debemos de hacer. Por eso es importante, hermano, que usted regresemos al camino. Yo estoy seguro que nuestro Padre nos dice: sí, hijo, qué bueno que estás aquí, te puedo restaurar. Y eso es lo bueno, hermano, que usted y yo seamos como seamos, tenemos la esperanza que Dios nos puede restaurar. Amén. Entonces, el punto número B, hermanos, dice que el padre que recibe restaura al hijo pródigo. Bien, hermanos, el punto número C nos dice: padre que promueve la paz entre los miembros de la familia. Tenemos que entender que nosotros como padres, como cabeza de la familia, tenemos que promover la paz. No podemos hacer diferencia entre nuestros hijos porque puede haber rencor entre ellos porque hacemos preferencia. En los mexicanos decimos: es que ¿cuál es tu consentido? ¿Cuál es? Los mexicanos siempre dicen: es que el que más necesita es mi consentido porque necesita. Pero el otro también necesita, aunque se porte bien, aunque siempre obedezcas, también necesita que usted y yo demostremos nuestro amor, ¿sí? Entonces, por eso, hermano, usted y yo como padres tenemos que tener la inteligencia, la audacia espiritual, la inteligencia, la sabiduría de Dios para poder discernir y no lastimar el corazón de nuestros hijos cuando los hacemos sentir que amamos más a uno que a otro. ¿Amén? Qué gran tarea tenemos. Desgraciadamente, hermano, hoy podemos ver en las familias de no cristianas que dan más por hijo que por el otro, que tratan de una manera más al hijo que al otro. Desgraciadamente podemos ver padres que tienen su consentido y todo le permiten, ¿sí? Y los otros hijos que no son sus consentidos, ahí sí hacen ciertas disciplina, y al consentido lo justifican, le permiten, le hacen todo. ¿Por qué? Porque Dios no hemos dado el tiempo de tener la sabiduría para promover la paz entre nosotros. Y a veces la paz y a veces los pleitos los promovemos nosotros como padres cuando hacemos diferencia de ellos. Amén. Entonces tenemos que pedirle a Dios mucha sabiduría, hermano. Tenemos que pedirle a Dios que Dios nos muestre cuando por nuestra conducta o por nuestras palabras lastimamos el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Porque un corazón de nuestro hijo lastimado, un corazón lastimado de nuestro hijo, tiene consecuencias. Y eso es que ya no creen en nosotros, que ya no nos ven como esas personas en tener toda la confianza, toda la seguridad. Entonces vemos aquí, hermano, que regresó el hijo menor, aquel rebelde, aquel que hacía, que hizo, y regresó. Y vemos aquel hijo, el mayor, que era obediente, que obedecía a sus papás, que trabajaba, que cuando se fue el hijo menor, él trabajó, él estuvo ahí pendiente. Y vemos esa actitud que aparentaba que estaba obedeciendo, pero nada más no recibió lo que, o empezó a ver esa diferencia en el trato de él y su hermano, y empezó a sacar lo que había dentro. Entonces, hermanos, tenemos que tener cuidado nosotros de no hacer diferencias con nuestros hijos. Es cierto, a veces hay algunos que tenemos que tenerles más atención porque necesitan cierta atención que el otro no necesita, pero tenemos que tener cuidado de no lastimar el corazón de nuestros hijos, ¿sí? Y eso es algo bien importante, hermano, para la vida de nosotros como papás, y bien importante para la vida de la familia. Entonces, vemos, hermano, que la familia es la fuente de seguridad. Y hermano que me está escuchando, hermano, Dios le bendiga. Siga adelante como padre. Yo sé que es bien difícil. Qué fácil sería que nuestros hijos vinieran con un manual de qué hacer cuando hace un berrinche, qué hacer cuando hace esto, qué hacer cuando hace el otro. Pero no es así. Pero tenemos este manual que nos dice cómo podemos ser unos buenos padres y unos mejores padres. Si usted lo lee y no hace caso de eso, bueno, usted es responsabilidad.
No es responsabilidad del pastor, no es responsabilidad del maestro de escuela dominical, no es responsabilidad de los maestros de la escuela, no es responsabilidad de su abuelita, no es responsabilidad de sus tíos, es responsabilidad de usted. ¿Sí? Usted lo hizo, usted lo creó, usted lo formó, usted fue parte de la formación de ese ser que es su hijo o su hija. Hágase responsable. ¿Sí? Entonces, tenemos que entender, hermano, que nosotros como padres debemos proveer a nuestros hijos esa seguridad a nuestros hijos, de que hagan lo que hagan, siempre vamos a estar dispuestos a perdonarlos. Pero debemos entender esto también, hermano, que hay cosas que van a hacer nuestros hijos que van a tener sus consecuencias. Y usted, hermano, debe de evitar eso antes, no ya cuando esté pasando. Por ahí dijeron una vez una persona que a su hijo le iban a meter a la cárcel, dijo, no, yo quisiera tomar el lugar de él. No, ya es tarde. Eso lo hubiera hecho antes, cuando su hijo o su hija estaba pequeño, cuando su hijo o su hija agarró un dulce y se lo robó, cuando su hijo o su hija hizo esto. ¿Sí? Ahí es cuando usted evita lo que hay en el futuro. Ahí es cuando usted lo educa para evitar lo que pueden causarle dolores de cabeza, hermano. Si usted y yo queremos tener hijos obedientes, tenemos que dedicarlos ahorita, no cuando ya estén cometiendo errores. Amén. Porque vamos a dar cuentas. Vamos a dar cuentas a ¿cómo educamos a nuestros hijos? Si tenías la palabra de Dios, si te decía la palabra de Dios, instruye al niño y nunca le lees la Biblia, nunca orabas por él, nunca le enseñabas. Es más, nunca hacías caso de la palabra de Dios. Es más, en la iglesia o en el otro lugar te comportabas de una manera, pero en el hogar le enseñabas con tus hechos otra cosa. ¿Sí? Pero también Dios nos dice, en la palabra de Dios nos dice que debemos disciplinarlos y usted en lugar de disciplinarlos los consintió, les permitió hacer lo que quiso, por lo cual trae unas consecuencias. Amén. Entonces tenemos que entender, hermanos, que los padres dan seguridad a establecer límites bien definidos en la conducta de sus hijos. Hermano, hermana, usted y yo tenemos que establecer límites. Tenga un niño de 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Tenemos que establecer límites y educarlos y tratar y esforzarlos y tomar todas nuestras fuerzas. Sean jóvenes, usted tiene que establecer límites. Esas son parte de las responsabilidades que nosotros tenemos como padres. Los padres dan seguridad al no dejar a los hijos a merced de sus propios impulsos, ¿sí? Es decir, hermano, que usted y yo tenemos que enseñarlos a tener dominio propio, enseñarlos a tener fortaleza, enseñarlos a tener esa capacidad de reaccionar de una manera correcta en frente de las circunstancias, las situaciones, y no solaparles sus berrinches, y no solaparles sus malos tratos, y no solaparles sus groserías, sino que usted y yo tenemos que moldear esa conducta para enseñarles los límites que deben de ser. Dice que los padres dan seguridad a los hijos al enseñarlos a obedecer por precepto y por práctica. Hermano, hermana, si usted y yo no enseñamos a nuestros hijos a obedecer, allá afuera les van a enseñar a obedecer. ¿Y sabe cómo le van a enseñar a obedecer a su hijo o a su hija? Lo van a correr de su trabajo cuando no obedezca a su patrón. Porque usted o yo los criamos de una manera que son los ultra plus y que se merecen todo lo mejor y que ellos no pueden hacer. Entonces cuando su patrón o su jefe le dice haz esto, y ellos como tienen una alta o sobreestima que ellos son los ultra plus, como usted los educó y que no se pueden equivocar y tienen que obedecer, y que tienen que obedecer a las personas y no lo obedecen porque usted nunca y yo los enseñamos, los van a correr. Entonces tenemos que entender, hermano, que nosotros somos responsables de darles seguridad a los hijos, a enseñarlos a obedecer por precepto y por práctica. Tenemos mucha tarea, hermano, como para estar perdiendo el tiempo en otras cosas. Amén. Tenemos mucha tarea como para estar distrayéndonos en otros asuntos que no son nuestra incumbencia. Usted y yo tenemos una tarea con nuestros hijos, hermano, y tenemos que tomar toda nuestra fuerza y toda nuestra energía en educarlos, en exhortarlos, en amarlos, en disciplinarlos, pero también en darles esa seguridad, ese carácter que ellos necesitan, ya sean mujeres
o hombres, ¿sí? Entonces, hermanos, Dios nos bendiga, hermano, como padres de familia, mamás que por alguna otra circunstancia son responsables de la educación de sus hijos. Déjeme decirle, hermano, no deje felicitarlas, pero déjeme decirle que es una gran responsabilidad. Amén. Y usted debe tomar todas sus fuerzas, toda su energía, toda su dedicación en formar hijos e hijas con valores morales y valores cristianos de acuerdo a la palabra de Dios. Y Padre, que usted aquí, felicidades, hermano, porque usted ha sido valiente en ser responsable de su hijo. Y yo sé que para usted, su hijo o su hija es lo mejor del mundo, y así somos como padres, hermano. Pero no echemos a perder a nuestros hijos. Me suena algo duro, pero las personas que formamos su carácter o moldeamos su forma, lo que van a hacer más adelante, somos nosotros. Con nuestro ejemplo, con nuestro amor, con nuestra disciplina, con todo lo que nosotros como padres o madres damos como parte de la familia. Dios lo bendiga, hermano. Que Dios le siga dando fortaleza y sabiduría para guiar de la manera correcta a sus hijos.